5, 4, La pequeña de 11 años. 3, Operativamente nosotros desarrollamos la... Quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1. Al aire. Así nos ven, este es el espacio de la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico y como siempre contamos con la participación de invitados que nos acercan mucho más a la discusión de quiénes ven nuestro contenido, cuáles son los intereses, qué relación tienen quienes se encargan de producirlo y de quienes están del otro lado de la pantalla, como televidentes o como audiencia. Bienvenido, Omar, Así nos ven, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias por la invitación y el espacio, esperando que sea muy bonito. Muy bien, muchas gracias Juan Camilo por estar en Así nos ven, aquí también de la Casa de Telepacífico. Diana, muchas gracias por esta invitación y bueno, gracias. Vamos a conversar de un tema que siempre está alrededor de los capítulos que hacemos y de las emisiones y es... ¿Realmente nosotros estamos conectados como canal con los intereses de las audiencias? El tema también de los formatos y el contenido que circula en diferentes pantallas, ¿qué tanto nos afecta o al contrario, nos transforma para crecer mucho más? Quiero empezar con Omar y quiero saber, digamos, en tu condición de padre o de trabajador en la cotidianidad, cuando tú te acercas a ver algo en la tele o en el celular, ¿qué tipo de cosas son las que buscas? Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que a mí me mueve, como la mayoría creería yo, puede que esté equivocado, qué está sucediendo actualmente. O sea, yo siempre busco estar, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Es muy maluco estar como que fuera de onda, digámoslo así, o desconectado del momento histórico. Entonces, ya sea por medio de redes sociales, que es como mi fuente principal, o la televisión o la radio, siempre busco noticias o información que me permitan estar actualizado. Esa es como la prioridad. Actualidad. Actualidad, exacto. De otro lado, Juan Camilo, en Telepacífico tenemos un modelo también que son las PQRS, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, que es un mecanismo, un medio que utilizamos para conocer lo que los televidentes o la audiencia expresa es su contenido de mayor interés. ¿Qué notas? ¿Cuáles son los tipos de temas, personajes o historias a los que aluden los televidentes cuando escriben una carta a Telepacífico? Bueno, lo que hemos notado en las PQRS es que la gente son más que todo como denuncias ciudadanas, donde digamos el programa o el formato que más es como pertinente o al que más la gente pues escribe es al noticiero porque tienen como la denuncia, los desaparecidos, sí, más que todo es como este formato y por ejemplo Telepacífico Noticias es uno de los más de los programas a los cuales le llega más PQRS. Entonces, pues mira que aquí entonces hay como una coincidencia entre lo que expresa Omar y evidentemente lo que de manera masiva las audiencias escriben o recurren a Telepacífico. Vamos a conocer la voz de un defensor de televidente que hace parte también de la red de canales públicos en Colombia, porque creo que es importante analizar también a nivel nacional qué pasa, qué tanto estamos acercándonos como canales públicos a las audiencias. Veamos el siguiente contenido. Algunos medios ya lo tenían desde antes, por ejemplo, había defensor del lector en el tiempo, el famoso, bueno, ese tipo de figuras sí existían. Entonces se adaptaron para la televisión en Colombia, entonces los canales comenzaron a tener este canal. Entonces, pues era como la única manera que tenían entonces los televidentes para comunicarse con el canal, porque lo otro era que enviaban cartas y no sabían qué pasaba con las cartas, ¿no? De pronto el editor decía si le paraba bolas, si no le paraba bolas. Muy bien, entonces aquí digamos hay otra mirada que nos lleva un poquito hacia atrás en la historia, que nos dice, antes alguien escribía una carta y pues aspiraba a ver si le contestaban o no. Hoy en las redes sociales hay una manera mucho más inmediata. ¿Cómo ves ese tema de la interacción con quienes están produciendo del otro lado el contenido? Bueno, yo les voy a ser muy sincero. El tema de las PQRS, no sé si es solo a mí, o con los allegados que he hablado, ha habido momentos donde uno dice, ve, coloca la denuncia, la queja, haz la solicitud, y yo he sentido que a veces la gente como que no responden.
Es como si volviéramos a lo que hablaba el señor en el video. Esa carta nadie la va a responder, hablando de los canales del PQRS, pero donde sí he visto que la gente hace la queja, la solicitud, el reclamo, la petición, sí es fuertemente a través de las redes sociales. Es como automatizado y no hay un diálogo real que retroalimente o la queja o la observación. Y puede que por interno sí le haya llegado el mensaje, pero el usuario externo, el que está viendo la conversación en la red, dirá, no le contestaron. Entonces sí es como un punto interesante de que sí, hay más cercanía, puedo escribirle de una vez, pero sería bueno de que todos sepamos y veamos que ese canal, esa opción de PQRS o ese comentario en redes, sí está teniendo un feedback, sí está teniendo una respuesta por parte del productor, de la productora, del canal. Además, porque el contenido audiovisual se construye así, digamos, no de espaldas al televidente, sino de frente a la audiencia diciendo, eso lo tenemos que ajustar, nos están diciendo quienes nos ven que funciona o que no funciona. Juan, ¿tú crees entonces que ese diálogo es necesario? Digamos, a veces hay resistencia, ¿no? Quizás de los equipos o no lo sé, de decir, ¿es una queja y ya? ¿O sí deberíamos, al contrario, asumir que es una viva voz el del televidente? Mira que yo digo una cosa y es que por el tema de las PQRS hay como esa percepción o esa lejanía un poco de la gente, de era un poco lo que decías ahora de que ¿cuándo me van a responder? Seguramente nunca voy a tener una cercanía ni nada de eso. Y creo que, digamos, en Telepacífico, como encargado de las PQRS, enlace que llegan a producción, tengo presente que tenemos unos tiempos que son 10 días hábiles, 15 días hábiles, y en esa medida se le responde pues a las personas, inclusive antes, ¿no? Yo lo que hago es, digamos, pues yo recibo pues una PQRS, pues la analizo, la reviso, se le hace pues como el debido tratamiento. Entonces, creo que en ese sentido se ha mejorado mucho pues como los procesos, por lo menos en Telepacífico. Hemos sido muy constantes y hemos sido pues como muy rígidos como con el tema de poderle responder pues como a los televidentes de una manera respetuosa, de una manera muy amigable, muy cercana, que el televidente pues sienta que le dieron una respuesta y tenga como esa satisfacción de que bueno, listo, tuve una solución o por lo menos tuve una respuesta, que es lo que pasa mucho pues como en las entidades, ¿no? Que no hay una respuesta. Y que avance la construcción de los contenidos a través de ese tipo de elementos. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos con la discusión sobre funcionan o no las peticiones y las quejas, ¿para qué sirven? Esto es Así nos ven. ¿Preparados? ¿Preparados? Esa comunicación que tienen la envían directamente a través de redes sociales. Y muchas veces lo que estas personas quieren es como una especie de desahogo, no una respuesta, ¿no? Muchas veces lo que quieren es, digámoslo, a calzón quitado, insultar al periodista que dijo tal cosa o insultar al canal o indignarse. Pero yo sí creo que obviamente ayudan mucho estos mensajes a que los canales sepan qué piensan las audiencias, de todas maneras, obviamente. Bueno, escuchábamos a Eduardo y entonces sea para debatir o para desahogarse o para expresar una queja concreta, pero ahí están los canales, ¿no? Las PQRS o en las redes sociales. Omar, ¿qué pasa cuando entonces el televidente o la audiencia insiste por cualquiera de los medios habilitados para la comunicación, pero no siente que el medio está de espaldas? ¿Hay una desconexión? ¿Cambias el canal? Es que yo creo que estamos viviendo un momento histórico donde hay mucha conexión, todo está a un clic de distancia, WhatsApp, teléfono, televisión, lo que sea. Pero del otro lado, hoy en día con el tema de las IAs y las inteligencias artificiales, se nota que uno puede decir, esto es un bot, esto es una inteligencia artificial la que me está respondiendo a mi solicitud, porque incluso el lenguaje que uno ve en las redes sociales de respuesta al usuario son muy automatizados, carecen de esa humanidad. Por eso de pronto este espacio es muy bonito porque a la PQRS le estamos dando rostro, le estamos dando nombre. O sea, yo como usuario ya digo, en el caso de Telepacífico a mí no me está contestando una IA,
hay una persona que lo lee y muestra interés. Claro, al no conocer el rostro, la persona, pasa lo que decía Eduardo ahora en el video. Claro, es un tema de desahogo, porque puede que piense de que no va a llegar, no va a tener una respuesta, no hay alguien atrás, pero cuando le damos su rostro, ya hasta yo me regulo. Sí. Yo me iba a quejar bien duro, pero ya sé que hay alguien atrás, así que paso de la vulgaridad a este comentario no me gustó o esta situación. Entonces es muy bonito poder darle rostro a las cosas. Y que hay otra manera de relacionarse, porque yo te escucho y claramente entiendo la dinámica también como interna en los equipos de trabajo de producción, y a veces es muy difícil hasta plantear los propios proyectos y decir, bueno, ¿qué es lo que le va a gustar al televidente? ¿Será que esto es inapropiado, esto que vamos a sacar? ¿Le sirve? Juan, como realizador también, no solamente el encargado de quien gestiona las comunicaciones de las PQRS dentro del canal, ¿cuáles son esos temas, esos enfoques que en tu experiencia has detectado que son pertinentes para las audiencias que, como Omar ahorita seguramente nos va a decir en su caso específico, les interesa? O sea, ¿qué contenidos son? Bueno, mira que por lo menos los formatos de las entrevistas a personajes públicos son pues como de gran interés. Hemos recibido, pues, digamos, este año con el tema de lo de los equipos, América y Cali, que son, digamos, acá los del Valle del Cauca, por lo menos a la gente le interesa mucho el tema deportivo. Entonces, digamos que nosotros siempre en aras, pues, como de un equilibrio periodístico, nos llegan, pues, esas PQRS, mira, es que hablaron más del América que del Cali. Entonces, lo que hago es como direccionar, en este caso, pues, Telepacífico Noticias y su presentador, pues, Jaime Medina, sobre todo, que, digamos, que llama mucho la atención, pues este presentador, claro, es el de los deportes, y lo que hacemos es eso, o sea, llegar, verificar la nota, revisar cuál fue el contexto junto con el director, y bueno, en algunas oportunidades, por eso es tan importante las PQRS, porque es una retroalimentación inmensa, o sea, son los televidentes hablándonos a nosotros como productores, como directores, como realizadores, y en algunas oportunidades el contacto pues ha sido mucho más cercano, y hemos tenido casos donde el mismo director, el mismo presentador o yo como encargado pues de las PQRS de producción, llamamos al televidente a su teléfono que nos ha proporcionado, y llegamos y tenemos una conversación con él y le decimos muchas gracias por su aporte. Para nosotros es de gran construcción pues para nuestros programas y el desarrollo pues de nuestros contenidos. Mucha cercanía, digamos, no me quiero imaginar qué pasa en canales, en otro tipo de canales con otros formatos, porque de todas maneras Telepacífico ha sido un canal que se ha destacado por estar muy cerca a las audiencias. ¿Cómo ves ese proceso que nos cuenta Juan? Bueno, es un proceso de construcción muy bonito. Yo tenía la idea, le agradezco mucho este espacio, de que era más un tema de que la producción decía, ¿qué queremos que la gente vea? Pero es bonito escuchar y decir, no, te escuchamos para conocer qué podemos mostrar y qué debemos mostrar. Porque además de, como decía ahora, uno quiere estar actualizado, también uno quiere ver cosas afines a sus gustos, a su deseo de crecer, de formar. Entonces sí es muy pertinente la manera en que lo están haciendo, la verdad, la verdad. Por lo menos a mí me pasa mucho, a veces canales más nacionales, digámoslo así, yo los pongo, que es como lo tradicional, y a veces digo, uy, no hablan de acá. Claro. Me siento muy centralizado, y cambio y digo, uy, sí están hablando de lo que sucede. Habló de lo que pasó en el barrio, no lo hablaron así por encimita, sale la gente, la escucha. Entonces ya dándome cuenta de que esa construcción de lo regional escucha las voces de las personas. Claro, le da un valor agregado increíble a Telepacífico, de que por sí siempre lo ha tenido, pero esa construcción es muy humana, muy importante y muy vital. Sí permite una conexión. Entonces se vuelve una fuente donde nosotros, los de la región, vamos a poder acercarnos y saber que nos escuchan, que nos ven y que construyen algo audiovisual para la región como tal. Bueno, hay algo que me llama muchísimo pues como la atención, y es que la gente se fija mucho en el tema del lenguaje, ¿no? Entonces, digamos como que en ese caso, por lo menos si un presentador dijo esto de tal y tal manera, pues llegan y nos escriben. Entonces, me parece que es un trabajo pues muy bueno, o sea, de poder llegar y saber lo que estamos haciendo pues en Telepacífico con cada uno de nuestros programas. Entonces, sí, llama la atención porque digamos como que al parecer como si el lenguaje hubiera tenido pues como algunos cambios, o sea, como
como digamos, la forma de hablar y la forma de expresarse y la forma de comunicarse, y lo hablo, digamos, también como por lo menos cuando uno no es la misma comunicación que uno establece, por lo menos como una herramienta como el WhatsApp, a la misma que tiene uno en un programa de televisión. Entonces, muchas veces como que llegamos y ese mismo lenguaje lo empleamos o lo emplean algunos presentadores o realizadores, y entonces es una de las cosas que los televidentes les llama la atención y dicen, mire, no se dice de esta manera, se dice de esta otra manera. Entonces, para mí pues me parece como muy importante y me llama la atención. Inclusive nosotros en algunas piezas gráficas de algunos programas se han adaptado cosas de estas nuevas tecnologías, de este nuevo lenguaje, si se quiere pues como llamar. Entonces nos han escrito y nos dicen, mire, es que las reglas gramaticales, la ortografía, la redacción no es de esta manera, es de esta otra manera. Por eso existe este tipo de herramientas que son de la ortografía y que pues llevan muchos años. Entonces, digamos, por ejemplo, para una persona de aproximadamente, no sé, un adulto mayor, le llama mucho la atención de que, digamos, nosotros lo hagamos de esta u otra manera. Y creo que hay una oportunidad para construir un contenido desde otro punto, ¿no? Claro. Con la retroalimentación real o viva por parte de los televidentes. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos en Así nos ven. ¿Preparados? Se ha llegado a la conclusión de que el papel de las defensorías del televidente también es un papel de formación de audiencias críticas y de orientación de audiencias. Entonces, muchos de estos programas no solamente están respondiendo cartas o mensajes o quejas o felicitaciones, sino también orientando sobre muchísimos temas que a veces generan confusión. Muy bien, ¿funcionan o no las PQRS? Hemos avanzado en la conversación y tanto ese mecanismo de las quejas como los comentarios en redes, si no son recibidos de manera consciente para construir un contenido que conecte con la audiencia, no sirve. Creo que esa es como una buena conclusión de esta conversación, pero entonces terminemos también hablando de cuáles son esos caminos que sigue, o sea, cuál es como el futuro de esta cercanía o de este contacto con las audiencias y con los televidentes. Voy a empezar planteando una cuestión y son los enfoques de los programas. Entonces hay programas que de pronto son o proyectos más sensibles que otros, las noticias, el manejo de información muy concreta con reportajes, crónicas, pero hay otros que por otros formatos se vuelven un poquito más masivos, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, esos enfoques, esos temas en tu condición de trabajador, pero también de padre, que te conectan inmediatamente con el contenido? Como les decía ahora, yo busco contenido que me ayude a crecer. Ajá. Actualmente la paternidad es algo que cambió mi vida. Con mi esposa llevamos bastantes añitos. La idea era tener perrijos, como era la moda. Claro. Hasta que dimos el paso de tengamos un hijo. Nació Damián, nuestro primer hijo. Y cuando nace yo digo, Dios mío, uno no nace con habilidades para ser papá. O sea, necesito contenido que me ayude a crecer. Entonces yo creo que también hay que mirar esas realidades, no de minorías. O sea, hay un tema de paternidad que está siendo, y la maternidad también obviamente, que está siendo muy afectada por las tendencias, las realidades, y a veces hay que mirar eso. ¿Qué sucede con la población? ¿Qué sucede con la familia? ¿Qué sucede con los niños? Hay temas de violencia, hay temas, y a veces uno quiere un contenido que obviamente uno entiende, hay que denunciar el tema de la violencia, el tema del conflicto, pero también hay que construir hogares, hay que construir familia. Entonces sería muy bonito que esa realidad y estos canales que son tan poderosos, que tienen un alcance masivo, puedan aportar a esa construcción. Que uno pueda decir el día de mañana, no sé qué estudiar. Aquí hay un canal, hay un contenido que me muestra opciones de universidad, cómo acceder a ellas. Que puede que para algunos sea obvio, pero para la mayoría no. Es una gran herramienta. Exacto, el tema de la paternidad. No, ya el niño nace debajo del pan, es que le dicen... Con el pan debajo del brazo. Eso es mentira. Claramente no. Pero sí sería muy bueno que estos programas que tienen tanto poder tengan esas opciones de, miren, ¿usted está pasando por esto?
Aquí Ahí hay una está. respuesta. Me gusta mucho como toda la participación de Omar porque él habla como televidente pero real, o sea, es como no solo lo políticamente correcto, lo que deberíamos ver, sino esto es lo que, o sea, esto es lo que yo soy, un papá, están a fugias a veces y me gustaría ver cosas que respondan a preguntas que tengo. Y es la mirada de Omar versus un montón de personas que también se acercan a los contenidos, en este caso de Telepacífico, y que son muy distintas. Juan, ¿cómo hacer entonces para uno como responder a tantas necesidades que están circulando alrededor? Porque yo me imagino que así como llega la PQRS diciendo, es que casi no sacaron información del Cali, habrá la otra que diga, y tampoco lo hicieron del América, por poner el caso del deporte. ¿Cómo ves como ese contraste, esa diferencia que hay entre percepciones de los televidentes que mandan y mandan y mandan quejas? ¿Qué hacer entonces ahí en medio como de esa, no sé, esa diversidad de opiniones? Pues digamos que en ese caso lo que tratamos es un feedback, ¿sí? Y es lo que pues he mencionado ahorita y tener pues como presente, digamos, en los comités editoriales que realiza cada uno de los programas, estas PQRS que llegan. Entonces, para que tengan, digamos, sí, un equilibrio pues periodístico y que también, digamos, pues que cumplan con los propósitos y con los objetivos que es de la televisión pública, que finalmente son educar, entretener, construir memoria, que tenemos en Telepacífico muchos documentales y muchas series donde se ve reflejado todo este tipo pues de contenido. Hay algo muy importante acá que tengo pues como por mencionar y es que también hace pues como parte de las PQRS, muchas veces nos llegan PQRS de denuncias, pero también pues como decirle a los televidentes que digamos esto tiene pues como unos procesos, es decir, no porque digamos estoy vi en la calle un hueco y bueno, Telepacífico, resuélvame este tema, no, digamos que eso tiene unos procesos, o está que se cae un árbol, porque son como las típicas PQRS que nos llegan, tienen unos procesos que son, que primero pues los ciudadanos deben recurrir a realizar una denuncia formal para que pues digamos nosotros podamos realizar la respectiva investigación y pues de esta manera hacerle un seguimiento, ¿cierto? Entonces eso finalmente también es como nosotros hacemos parte de eso como medio de comunicación, pero no como entidad responsable, por ejemplo, de tapar el hueco. Claro. Exactamente, entonces me parece muy importante y no quería pues como dejar esto que es una de las cosas que nosotros realizamos y también digamos hay otros PQRS que nos llegan de otras entidades, entonces o de otros canales, otros canales regionales o nacionales, entonces digamos como que nosotros desde Telepacífico lo que hacemos es redirigir esas PQRS para que les lleguen finalmente a quien va dirigido, ¿no? Pues muchísimas gracias por esta conversación, por este espacio, por ese momento para hablar con franqueza acerca de cómo es que dialogamos desde el lado de la producción audiovisual y las audiencias que son la razón de ser de todos los contenidos que circulan en este caso en Telepacífico. Muchas gracias, Omar. Un placer, gracias. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima emisión, en una nueva entrevista, nuevas conversaciones en Así nos ven, el espacio de la Defensoría de las Audiencias de Telepacífico. Gracias. Cinco, 4, La pequeña de 11 años, 3, Operativamente nosotros desarrollamos la quien se encontraba bajo cuidado. 2, ¿Preparados? 1.